voy a dar paso a Fernando para que empiece su presentación. Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y pues os voy a contar, si es que puedo pasar la hoja, ahí está. Lo que os voy a contar hoy es pues la tecnología, que es la tecnología de dispersión térmica, por qué es importante medir los flujos de aire de ventilación y qué aplicaciones tenemos para este tipo de tecnología. ¿Cómo funciona la tecnología de dispersión térmica? Pues son unos sistemas que constan de unos nodos. Esos nodos pues tienen dos termistores que están envueltos en cristal y pues un termistor se autocalienta y el otro termistor está con potencia cero. Y lo que se hace es, se mide la diferencia de temperatura de ambos termistores y esa diferencia de temperatura pues hace que podamos traducir eso en velocidad de paso de aire. Entonces, este sistema pues nos convierte estos voltajes de cada uno de los termistores en lenguaje binario, lo calcula un caudal y una temperatura para cada uno de esos nodos y saca un promedio de cada una de las velocidades de aire de cada uno de estos nodos. Con lo que pues nos da una lectura muy precisa de la velocidad de aire y la temperatura que pasa por ese flujo de aire. ¿Qué es lo que buscamos en este tipo de tecnología? Buscamos pues, mucha fiabilidad y además de la fiabilidad, precisión. La precisión de estos equipos, estamos hablando de tener unos errores menores del 5%, entre el 3 y el 5%. Y para ello pues, se calibran cada uno de estos nodos, cada uno de estos sensores, mediante pues, NIST, que es el National Institute for Standards and Technology, que nos hace pues, de cada uno de estos nodos un informe en el cual pues, se calibra a 16 distintos puntos cada uno de estos nodos, con lo que tenemos la seguridad que la medición pues, se va a mantener cada vez pues, en los umbrales que nosotros estamos buscando, que es pues, intentar estar por debajo del 3% de error. Luego, pues eso pues, se manifiesta en unos informes, y esos informes, pues como estáis viendo en esta diapositiva, pues estamos con errores pues, de más o menos, pues no llega ni al 3%. O sea que lo que buscamos es que haya precisión y luego que tengamos una estabilidad a largo plazo. Esa estabilidad a largo plazo pues la comparamos pues, con unos estándares que tiene NIST y pues en este gráfico lo que estamos viendo son los porcentajes de cambio que vemos que no llegamos en ningún caso a más del 1% o más entre el más y menos 1%. La idea es que siempre se mantengan en ese como máximo 3%. Que con respecto a las tecnologías que existen en el mercado, pues estamos muy por debajo, que lo normal es que estén entre el 8 o el 10% de error. ¿Por qué es importante? Ya hemos hablado de qué es la tecnología. ¿Por qué es importante medir los flujos de aire? Pues hay varios temas en los que es importante medir. Pues sabéis, y lo habéis oído 1000 veces, el tema de que estamos un 90% de nuestro tiempo dentro de los edificios. Eso implica que tenemos que cuidar pues, la ventilación y tenemos que cuidar qué calidad de aire tenemos en el edificio. Estamos viendo que cada día es más importante pues, el bienestar de los ocupantes de los edificios. Queremos estar mejor y sabemos que las ciudades cada día están más contaminadas. Estamos ventilando con aire exterior, que pues, ya veis pues, estos episodios de contaminación que hemos tenido en estos meses pasados, que nos impiden pues, aparcar en el centro de Madrid, poder circular a más de 70 kilómetros en la periferia de Madrid, pues nos indican que realmente la calidad del aire exterior, que creemos que pues, es muy buena y con la que ventilamos los edificios, pues no es tan buena. Y luego pues tenemos otro tema importante, que dentro de los edificios pues también tenemos un problema de contaminación. Los propios ocupantes del edificio somos portadores de contaminación, además de todos los materiales que se utilizan dentro de los edificios.
¿Qué es lo que necesitamos? Pues diluir los contaminantes, trayendo aire exterior, pues limpiando ese aire exterior, pero trayéndolo del exterior para diluir contaminantes y pues mantener pues, que los materiales de construcción y que pues, todas las pinturas, todos los materiales que tenemos dentro de los edificios pues sean lo menos contaminantes posible. ¿Por qué se puede ahorrar energía con este tipo de sistemas? Porque si medimos el caudal de aire exterior, podemos controlar la ventilación. Y controlar la ventilación, pues significa que podemos ahorrar, podemos controlar esa ventilación dependiendo de la demanda que tengamos. O sea, si tenemos en un edificio pues 100 personas, podemos ventilar para esas 100 personas. Y si tenemos 10, podemos ventilar para esas 10 personas y no sobreventilar el edificio. Entonces, ¿cómo podemos regular eso? Pues mediante pues, el cálculo del caudal de aire de ventilación que necesitamos suministrar para poder dar servicio a la ventilación necesaria. Luego, otro tema importante es cumplir con la legislación, cumplir con el código técnico, más que nada con el RITE, y bueno, también en el caso que queramos pues, acceder a un sello de sostenibilidad, porque podamos acceder a pues, un sello LEED o pues, cumplir las normas o los estándares de ASHRAE, o pues, cumplir pues, lo que pide el Well-Building Standard en sus epígrafes. Y luego pues, mantener pues, una apropiada presurización del edificio pues, es muy importante. Luego lo explicaré por qué, pero lo que hacemos es pues, intentamos reducir la entrada de contaminantes del exterior. Pues, como resumen, este tipo de sistemas pues, nos ahorraría energía y pues, los dueños de edificios les costaría menos pues, el calentar o enfriar pues, el aire interior dependiendo de la época del año, dependiendo de la ventilación que sea necesaria. En cuanto al cumplimiento de normativas, como primera medida, ASHRAE, bueno, primero, antes que ASHRAE, vamos a hablar de la legislación española. El RITE nos obliga a ventilar con una cantidad determinada de aire exterior. Hay distintos métodos de cálculo, pero el más utilizado es el indirecto de caudal de aire por persona. Ese caudal de aire por persona nos dice que dependiendo de la actividad pues, que se desarrolla en el edificio, pues tenemos que ventilar pues, en un edificio de oficinas con 12,5 litros segundo por persona, en un hospital con 20 litros segundo por persona y en una zona pública tipo restaurante o una sala un auditorio pues, con 8 litros segundo por persona. Estas cantidades, pues si hablamos pues, de un volumen de gente importante, pues estamos hablando pues, de caudales muy importantes de aire. Esos caudales pues lo tenemos que enfriar y calentar y pues eso pues tenemos que pensar muy bien en cómo ventilar. En cuanto a otras, por ejemplo, ASHRAE nos pide, en los edificios nos pide una presurización positiva. Para asegurar una presurización positiva, pues tenemos que medir qué cantidad de aire exterior introducimos en el edificio. Entonces, eso es una cosa muy importante. Y además, midiendo esa cantidad pues, de aire, al asegurar que presurizamos el edificio, minimizamos las infiltraciones y la entrada incontrolada de aire de fuera del edificio. Luego, pues, nos obliga en el estándar 189 de energía, nos obliga a medir el flujo de aire exterior para los sistemas de caudal de aire variable. Y requiere que cada 4 meses se verifiquen esos ratios de aire exterior. En cuanto al LEED, pues requiere también la medición de esos flujos de aire y en algunos casos pues nos da créditos. Y el Well-Building Standard también pues, es importante la medición de caudal para el Air Quality Standard. En cuanto al LEED, al Green Building Council, al sello LEED, pues en su cuarta edición nos pide la medición, que es un prerequisito el Minimum Indoor Air Performance. Y para ello, pues pide que se monitorice mecánicamente los espacios ventilados. Y lo que pide, pues es que se midan esos caudales y que tenga un error de más o menos 10%. Estamos hablando porque nuestros sistemas pues tienen un error bastante inferior a este.
En el caso de Well, pues Well tiene, pues si no estáis muy familiarizados con este estándar, pues se fija más en el bienestar de las personas. Entonces, para ello, pues tiene 7 conceptos básicos, que es el aire, el agua, la alimentación, la luz, el fitness, el confort y la mente. En estos 7 conceptos, pues tiene 102 puntos en los cuales pues, se desarrolla cada uno de estos conceptos y se piden pues unos mínimos estándares. Cada punto tiene unas precondiciones que hay que cumplirlas para poder cumplir el estándar y unas optimizaciones que si las cumples pues te da pues, más puntuación. En el caso de ventilación, pues es un prerequisito el diseño de la ventilación, pues en Core and Shell, en el envoltorio y el interior del edificio, en interiores y en edificios nuevos y existentes. Y el incremento de la ventilación pues es una optimización que se lograría pues, trabajando con estas mediciones de caudal de aire exterior. Un tema muy importante que lo dije antes con el tema de ASAE, el presurizar los edificios. Los edificios, pues para que funcionen correctamente, pues los tenemos que presurizar. Tiene que estar en presión positiva. ¿Por qué en presión positiva? Porque es la única manera de controlar que realmente pues solo entra aire en el edificio a través de nuestros sistemas de climatización y de ventilación. Y con eso minimizamos que aire exterior incontrolado se meta dentro del edificio. Y eso, pues los cambios de presión, dependiendo de la altura y la época del año, hacen que pues el viento o pues, causas acumulativas de viento, pues, temperatura, la estéresis en las puertas y el deterioro de las compuertas del exterior, pues tenga un stack effect. El stack effect es un efecto chimenea, que dependiendo de la altura y de la densidad del aire y la temperatura y la época del año, lo que ocurre es que hay desequilibrios y el aire puede entrar por parte del edificio y salir por otro. En vez de estar pues, presurizando el edificio y manteniendo todo el edificio en las mismas condiciones, pues el defecto chimenea pues, nos descontrola todo el edificio. Por eso es muy importante el asegurarnos que estamos presurizando y estamos trayendo la cantidad suficiente de aire exterior. Y luego, pues el tema de la calidad del aire interior, pues hay 3 principios básicos. El primero, pues es reducir las fuentes de contaminación. ¿Cómo reducimos las fuentes de contaminación? Pues seleccionando productos pues, materiales de baja emisión, moquetas y pinturas que no emitan volátiles y maderas que no emitan volátiles, filtrar el aire exterior, como decía antes, pues la contaminación de las ciudades es muy importante. Si estamos ventilando con aire sucio, pues no estamos limpiando ese aire y no tenemos la calidad suficiente en el edificio. Entonces, para eso, pues debemos filtrar correctamente el aire que introducimos de ventilación. Tenemos que reducir las condiciones que favorecen el crecimiento de hongos. Para eso, pues el evitar las infiltraciones es muy importante, o sea, presurizar el edificio. Luego, evitar pues, la presurización negativa y reducir las condiciones que favorecen el crecimiento de hongos. Pues en los sistemas de climatización, pues cuidar que están las bandejas de condensado limpias, mantener un flujo apropiado de aire exterior, ver bien cómo está la recirculación y mantener limpios los conductos. Luego, en cuanto el segundo punto es diluir los contaminantes con aire de ventilación. Suministrar el volumen necesario de aire para diluir contaminantes que no se puedan filtrar en el interior. Eso, pues hay que traer aire exterior, filtrarlo y mantener pues, esos contaminantes por debajo de los límites legales. Y reducir, el tercer punto sería reducir con filtración de alta eficacia cuando sea necesario, cuando pues, el edificio esté enclavado en una zona en la que la contaminación exterior sea muy importante, pues tenemos que filtrar con filtración adecuada para cada uno de esos contaminantes. Estamos hablando de partículas, gases, pues esos contaminantes los tenemos que retener en el sistema de climatización y de ventilación.
Como suma, pues si medimos la calidad del aire con precisión, tenemos una estrategia de control, hablando pues no solo de la ventilación, sino la filtración y los materiales que tenemos, pues tenemos un control de la calidad del aire del edificio. Medir la impulsión en el retorno y del aire exterior, pues nos ayuda a mantener esa calidad del aire. Y para cada una de las aplicaciones que podemos encontrar en un edificio, pues tenemos un sistema para poder medir esos flujos de aire. En el caso pues, de climatizadoras tenemos sistemas pues, para medir pues, en las compuertas de aire de ventilación. En caso de los ventiladores tenemos sistemas para los oídos, para medir desde el oído del ventilador. En recuperadores de calor o recuperadores de energía tenemos para medir en antes y después de la entrada de la rueda en extracción e impulsión. Y pues, ¿cómo se seleccionan los equipos? Pues para poder seleccionarlos, pues primero, lo importante es seleccionar una tecnología que nos dé pues, una fiabilidad. En este caso, pues nuestros equipos nos dan fiabilidad, pues precisión y repetibilidad, que tenemos una estabilidad a largo plazo. Luego es importantísimo diseñar apropiadamente la instalación. Para eso, pues lo que tenemos que estudiar es, pues, en las diferentes aplicaciones, pues ver el número adecuado de sensores, de nodos que se necesitan para poder pues, dar una respuesta correcta a las necesidades del edificio. Y luego, pues el tema de recomendar la instalación de estos equipos, pues la puede realizar cualquier instalador. Pues recomendar muy bien la instalación y luego pues es importantísimo tener unos costes bajos y que sea la instalación simple. Y para eso pues el conseguir una solución económicamente eficiente pues es lo que buscamos en el final de todo este sistema. Como sistemas tenemos pues dos sistemas básicos, el GOL y el híbrido. El GOL pues, tenemos hasta 16 sensores, opciones de salida BACnet para poder conectarlo a la gestión del edificio y pues esta es una de las mejores soluciones para aportar pues, una solución de control de aire exterior, para poder medir aire exterior directamente pues, en una compuerta o en un conducto de aspiración. En el caso de sitios más pequeños donde queramos medir menos caudal, pues tenemos el sistema híbrido, que es un sistema hasta 4 sensores, se puede aplicar hasta en conductos muy pequeños, tiene opciones de salidas analógicas y BACnet, y bueno, y además pues, da créditos LEED para el Outdoor Air Delivery Monitoring, que es pues, un crédito LEED que podemos acceder. En esta diapositiva os muestro dónde se instalan las ondas pues, en la toma de aire exterior. Estamos hablando de una rejilla de aire exterior con su compuerta, pues se pone en el interior y pues, se diseñan pues, para poder tener una medición de ese flujo. No importa el tamaño que tenga la rejilla, el caudal que midamos, sino lo que importa es hacer un diseño correcto para que tengamos el número de nodos y no nos afecte ni la turbulencia ni ningún tipo de pues, agente externo que nos pueda afectar a la medición. En hospitales también se puede utilizar este sistema pues, para habitaciones pues, de aislamiento, para zonas donde queramos controlar las presiones respecto de dos salas o de dos puntos, pues podemos introducir este tipo de sistemas con una caja de volumen variable. Entonces, en un retrofit, en un hospital o en un laboratorio donde necesitamos controlar esas presiones, podríamos utilizar la medición de caudal para controlar que el caudal pues, de impulsión es mayor que la extracción o el de extracción es mayor que el de impulsión. En los laboratorios, pues para cumplir con esos diseños, con el diseño de los ingenieros, que podamos controlar esos caudales y la presurización, pues podemos utilizar, pues igual que en los hospitales, este mismo sistema.
tiene pues menor coste de instalación que una instalación tradicional. En cuanto a los sistemas de recuperación de energía y de calor, pues los podríamos introducir en la entrada de aire y en la salida de la extracción de aire para poder pues balancear tener un balance correcto de aire a cada lado de la rueda y maximizar la eficiencia de ese recuperador y pues mantener, pues saber si en un momento dado tenemos los filtros sucios y poder realizar también mantenimiento. Los dedicated, los DOAS son los Dedicated Outdoor Air Systems, sistemas todo aire exterior, en los que podríamos controlar el caudal de aire para tener una ventilación a demanda, pues es importante pues, medir impulsión y extracción y tener, pues, saber que con una sonda pues, de CO2 poder controlar la ocupación que tenemos y los caudales de aire de entrada y de salida del edificio. Luego, pues en cuestiones más de diferencia de presión, más que nada, pues podríamos monitorizar bajas presiones entre dos salas con un equipo que pues, lo único que hace es tener dos tomas y una toma en un lado de la pared y otra toma del otro lado de la pared, y si queremos mantener pues, un diferencial de presión en esas dos zonas, esta sonda pues, nos indica pues, si realmente se mantienen. Es un sistema muy simple y muy económico para asegurarnos que entre dos zonas pues, tenemos un diferencial de presión. Luego, en control de compuertas, podríamos controlar la compuerta si el flujo del aire es el correcto. Entonces, pues se podría colocar como está en la figura. Luego, en edificios donde la impulsión de aire se hace desde el suelo, pues mantener la presión adecuada en el falso suelo es importante y eso pues lo podemos hacer con los blitz sensors, con los sensores de falso suelo. Pues para cada tipo de solución, pues para cada tipo de aplicación hay una solución. Y estas soluciones pues, tienen un precio en el cual pues, lo que buscamos es la economización máxima en cuanto a ahorro, el cumplimiento de estándares y proveer la mejor calidad de aire interior.